Ya considerando que pueden haber rangos de errores, que pueden haber errores de mediciones, surge un concepto bastante conocido como la media aritmética. Se utiliza cuando se toman varias mediciones para obtener la mejor respuesta de esas mediciones, la mejor lectura. Entonces, ahí es cuando el concepto de media aritmética se vuelve realmente importante y el resultado se va a expresar con el valor de media aritmética y adicionalmente se entrega el rango de posible error como la máxima desviación de la media. Para entenderlo un poco mejor vamos a hacer un ejemplo. Un grupo de lecturas realizadas por 4 observadores es almacenado como 117.02 voltios, 117.11 voltios, 117.08 voltios y 117.03 voltios. Fueron 4 lecturas diferentes con 4 valores diferentes. Están muy cercanos, pero son diferentes. Nos piden que calculemos la tensión promedio y el rango de error. Para la solución primero sacamos la tensión promedia, que vendría siendo la media aritmética. Tomamos todos los valores medidos y los dividimos entre la cantidad de valores. Eso nos da una tensión promedio de 117.06, que no es exactamente ninguno de estos valores de medición. Y posteriormente vamos a calcular el rango del error. El rango del error tenemos que hacer primero la resta entre el valor máximo menos el valor que hemos calculado como promedio. El máximo, de acuerdo a los datos, era 117.11 menos el valor promedio que calculamos de 117.06. El resultado es de 0.05 voltios. Pero esa fue la resta entre el valor máximo y el valor promedio. Pero también tenemos que hacer la resta entre el valor promedio y el valor mínimo. Entonces tomamos el promedio de 117.06 y le restamos el valor mínimo de la lista, que fue 117.002. El resultado allí da 0.04 voltios. Es importante aquí que después de tener estos dos valores se calcule el promedio, porque ese promedio es el que nos va a dar el rango de error. Este rango de valores que tengo de 0.05 y 0.04, le calculamos su promedio y es más o menos 0.045. ¿Por qué más o menos? Porque el valor puede estar por encima o puede estar por debajo. Pero ojo, como los medidores solo permiten 2 decimales, yo no puedo expresar mi rango de error con 3 decimales. Debo limitarlo a 2 decimales y para eso debo hacer una aproximación. ¿Cuáles son las reglas de aproximación? Vamos a verlas. Reglas para la aproximación. Cuando un número a la derecha del punto decimal sea igual o superior a 5, la cifra anterior debe aumentar en 1. Ejemplo, si tengo el número 1.025 y debo dejarlo solo con 2 cifras decimales, el tercer dígito es igual a 5 y estamos diciendo que si es igual a 5 o mayor, debo aumentar en 1 el número inmediatamente anterior, así que queda en 1.03. Y cuando un número a la derecha del punto decimal sea inferior a 5, la cifra anterior mantiene su valor. En un ejemplo similar, 1.024, tenemos que eliminar la última cifra y como es menor que 5, la segunda cifra decimal queda idéntica, 1.02. Con las cifras significativas se pueden hacer muchas operaciones. Cuando dos o más medidas con diferentes números de cifras significativas son sumadas, el resultado será tan exacto como lo sea la medición menos exacta. ¿A qué nos referimos con eso? Con la resolución que tengan las dos mediciones. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos dos resistores R1 y R2 que están conectados en serie. Las medidas individuales de resistencia usando un puente de Wheatstone muestran que la resistencia 1 es igual a 18.7 ohms y la resistencia 2 es igual a 3.624 ohms. Calculemos la resistencia equivalente considerando el número apropiado de cifras significativas. Normalmente, ¿qué haríamos nosotros? Sumaríamos estos dos valores y colocaríamos todas las cifras que la operación nos entregue. Sin embargo, analicemos. R1 tiene 3 cifras significativas y R2 tiene 4 cifras significativas. Hagamos la suma. 18.7 más 3.624 y da como resultado 22.324 ohms y tiene 5 cifras significativas. ¿Cuál es la medición con menor cantidad de cifras significativas? R1 es la medición con menor cantidad de cifras significativas y tiene 3. Así que esto
debemos dejarlo con solo 3 cifras significativas, eliminando el 2 y el 4. Aproximamos, como después del 3 lo que tenemos es un 2 y es inferior a 5, el 3 sigue manteniendo su valor de 3. Y la resistencia total será de 22.3 ohmios. Y ahora veamos el producto de cifras significativas. El número de las cifras significativas va a crecer demasiado cuando se multipliquen entre ellas. ¿Por qué? Porque siempre la multiplicación nos va a conllevar a que los números decimales se extiendan, debido a que si tengo 16 por 16 en la parte decimal, eso se va a volver un número de 3 cifras, ¿sí? Entonces vamos a llevarlo a un pequeño ejemplo. En este caso, calculando la caída de tensión, una corriente de 3.18 amperios se registra en un resistor de 35.68 ohmios. 3.18 amperios marca la corriente y 35.68 ohmios marca la resistencia del resistor. Nos piden que calculemos la caída de tensión considerando las cifras significativas apropiadas. La solución, pues esto es ley de Ohm básica, así que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, en donde la corriente será 3.18 y la resistencia 35.68. La multiplicación nos da el resultado de 113.4624 voltios. Los dígitos que marqué en negrilla superan la exactitud de la peor medición. ¿Cuál es la peor medición o la peor exactitud? La de la corriente. ¿Por qué? Porque tiene solo 3 cifras significativas, mientras que el resistor contiene 4 cifras significativas. Es decir, este resultado nuevamente debe expresarse con tan solo 3 cifras significativas. Eso nos conlleva a aproximar y eliminar estos 4 decimales. Como el último decimal a la izquierda que vamos a eliminar es un 4 y por el consiguiente es menor que 5, el número inmediatamente anterior, que es el 3, va a seguir siendo un 3. Así que tenemos que la caída de tensión que puede marcar máximo el instrumento es de 113 voltios. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente, en donde vamos a analizar los tipos de errores. Hasta pronto, ingenieros.